Muy bien, pues vamos a empezar una nueva serie, mis hermanos, una nueva serie que le titulé Los Últimos Tiempos. Esta serie se llama Los Últimos Tiempos. El tema 1 de esta serie va a ser Principio de Dolores, así le titulé, Principio de Dolores. El texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, es el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, verso 8. Y como ya le mencionaba, entonces, la palabra de Dios, mis hermanos, si usted se da cuenta, está llena de pasajes bíblicos que nos anuncian la venida de nuestro Señor, que nos anuncian también cómo va a ser la situación en los últimos tiempos, ¿sí? No nos da una fecha exacta cuándo vendrá el Señor, pero nos dice señales que anuncian la venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y sabe una cosa, en la palabra de Dios, en los versículos o la serie que veremos, que estaremos estudiando durante todo este tiempo, pues están, como les decía, está muy actualizada la palabra de Dios. Usted se va a dar cuenta y luego con los ejemplos que vamos a ver, usted se va a dar cuenta que realmente la palabra de Dios, lo que viene aquí, es lo que estamos viendo actualmente. Así que la palabra de Dios será antigua, pero jamás será anticuada, mis hermanos. Amén. Así que me gustaría entonces comenzar esta noche con el tema haciéndoles una pregunta. ¿Estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Usted qué cree? Bueno, la Biblia, mis hermanos, nos profetiza sobre muchos eventos que ocurrirán en los últimos tiempos. Y estos acontecimientos, mis hermanos, se pueden clasificar como señales naturales, señales espirituales, señales sociológicas, señales tecnológicas y señales políticas, ¿sí? Y podemos considerar, mis hermanos, que la Biblia dice acerca de todas estas cosas. Y si las señales están ampliamente, mis hermanos, presentes, podemos estar seguros de que efectivamente estamos viviendo en los últimos tiempos. Amén. Lucas 2:11, si lo quiere ir buscando, Lucas 2:11, dejando un apartado en Mateo. Lucas 2:11, mis hermanos, enumera algunas de las señales naturales que ocurrirán antes de la segunda venida de Jesús. Lucas 2:11, ¿lo tiene? Dice ahí, y habrá terremotos. ¿Ha habido terremotos últimamente? Y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Y aunque, sí, 21:11, ¿sí está bien? ¿Lo dije bien o no? 21 dije. 21. ¿Es 22:11? 21 dije, ¿no? 21:11. Ok, 21:11, mis hermanos. 21:11. ¿Ya lo tiene? Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y aunque no debemos, mis hermanos, interpretar cada desastre natural como una señal del fin de los tiempos, el aumento, mis hermanos, de estos desastres naturales parece ser un preámbulo, mis hermanos, de lo que vendrá después, ¿sí? Dolores de parto, como los llamó Jesús allí en Mateo 24, versículo 8. Regrésese ahí, por favor. Vamos a leer ese versículo, hacemos una oración y comenzamos con el tema. Mateo 24, 8, ¿lo tiene? Ahora sí lo dije bien, ¿eh? 24, 8. ¿Ya lo tiene? Dice el versículo 8, y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por el privilegio que nos das de compartir tu palabra, Padre. Gracias porque tú eres fiel, tú eres justo y verdadero. Y sabemos, Padre, que esta serie que tú has puesto
para que nosotros escuchemos, es porque tú quieres preparar nuestro corazón. Tú quieres no generar en nosotros pánico, sino más bien confianza de que nosotros como hijos tuyos debemos de permanecer confiados en ti. Porque como dice tu palabra, la novia y el espíritu dicen ven. Sí, ven, Señor Jesús. Y tu pueblo clama, Señor. La creación clama tu venida. Y queremos, Señor, que tú vengas pronto por tu iglesia. Te damos gracias y te bendecimos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta palabra, mis hermanos, que dice el versículo, esta frase o estas palabras que dice el versículo 8, principio de dolores, la palabra significa dolores de parto, eso significa esta palabra. Y los judíos empleaban esta misma palabra acerca de los sufrimientos del Mesías, que debía de padecer a su venida, ¿sí? También esta palabra, principio de dolores, o dolores, esta palabra dolores, se emplea como los dolores de la muerte también. Y estos ayes de ay, los ayes, dice Jesús, no son una prueba del fin, sino del principio, ¿sí? Los capítulos 24 y 25 de Mateo, mis hermanos, forman lo que es llamado el discurso del Olivete, del Olivet, así dice, ¿no? Llamado así por este importante mensaje que se dio en el Monte de los Olivos. Y el discurso, mis hermanos, es enteramente profético y señala hacia adelante al periodo de la tribulación y también señala a la segunda venida de nuestro Señor, ¿sí? De manera primaria, mis hermanos, aunque no de forma exclusiva, tiene que ver también con la nación de Israel. Así que en estos versículos, mis hermanos, 1 y 2 de Lucas 24, váyalo viendo ahí, vamos a ver que Jesús predice la destrucción del templo. Y el discurso, mis hermanos, comienza con la significativa declaración de que Jesús ya se iba del templo, ¿sí? Que se alejaba de ahí. Vea el versículo 1. ¿Lo tiene? Dice, cuando Jesús salió del templo, ¿qué dice? Y se iba. ¿Se fija? Desde Mateo, mis hermanos, 21, 23, todos los discursos de Jesús han tenido lugar en los patios del templo. Todos los discursos, si usted lo observa, en Mateo 21, en ese capítulo, versículos 23 en adelante, todos los discursos que Jesús daba tenían lugar en los patios del templo. Pero ahora Jesús, mis hermanos, va a dejar de manera definitiva, ¿verdad? Después de una enérgica acusación a los escribas y a los fariseos, que viene allí en el capítulo 23, porque les dijo, escribas y fariseos, ¿cómo les dijo? Hipócritas, sepulcros blanqueados, porque por dentro están llenos de huesos. Y les empezó a decir hasta tepocatas y víboras. ¿Cómo les dijo? Víboras, ¿verdad? Les dijo generación de víboras, o sea, los dio una barrida y una trapeada al Señor a estos hipócritas fariseos y escribas, ¿sí? Entonces, en esta ocasión, mis hermanos, como vemos en el versículo 1, la enseñanza de Jesús, la enseñanza pública de Jesús había concluido ya. Ya había concluido. Y esto, mis hermanos, es un momento trágico, ¿sí? Y la verdad, mis hermanos, cuando el Señor, ¿cuántos de aquí han escuchado la voz del Señor? De verdad, que tú dices, Dios me habló, Dios me dijo esto. No que te hable de voz audible, mis hermanos, sino que tú sientes en tu corazón que es Dios quien te está guiando, te está dirigiendo. ¿Han escuchado la voz de Dios, mis hermanos, aquí? ¿Sí? ¿Amén? Entonces, cuando tú sientes que Dios te habla, sientes paz, ¿sí o no? Sientes con confianza, tomas decisiones, ¿sí o no? Porque es Dios quien te está dando la dirección de lo que tienes que hacer, por dónde tienes que caminar, ¿sí o no? Pero qué triste es, mis hermanos, para aquellos que no escuchan la voz de Dios o que dejan de escuchar la voz de Dios. Eso es trágico, mis hermanos, como lo que va a suceder aquí. ¿Sí? Jesús se estaba alejando del templo
Y si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el templo? Nuestro cuerpo es el templo. ¿Y qué decía David al Espíritu en el Salmo 51? No te apartes de mí, no te alejes de mí. Y nosotros deberíamos de clamar al Señor, Señor, no te apartes de mí. ¿Sí? Y aquí lo trágico es de que Jesús se iba, los iba a dejar. Ya no iba a predicar, ya no iba a hablar la palabra a nadie más en público. Y eso es trágico, mis hermanos. Entonces Jesús no contendería más con los líderes religiosos y nunca más iría al templo en su ministerio terrenal. Ya no más. Con énfasis, mis hermanos, él salió del templo y se iba como alguien que no tenía la intención de regresar. Él ya no tenía la intención de regresar al templo, de enseñar. Y este movimiento, mis hermanos, especialmente significativo a la luz de la palabra, acababa de pronunciar, porque Jesús acababa de pronunciar un sermón tan tremendo, unas palabras tan tremendas, ¿verdad? En el capítulo 23. Pero si usted va a los versículos 37 al 39, nomás ahí atrásito vaya, donde Jesús se lamenta por Jerusalén. Jesús se lamenta, él dice se lamenta porque no creían en él, estaban endurecidos. Él les hablaba, él les decía y más se ponían duros, mis hermanos. Y mira una cosa, dice la palabra del Señor, si oyes hoy la voz del Señor, ¿qué dice la Escritura? No endurezcas tu corazón. Y estos hombres escuchaban la voz de Dios, de Jesús mismo, porque Jesús es el verbo hecho carne. Escuchaban la voz de Dios y endurecían más su corazón. Y eso lo decía el salmista David. Si oyes hoy su voz, no endurezcas su corazón. Y sabes una cosa, mi hermano, qué lamentable y qué triste es que cuando el Señor nos habla y nos dice lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que dejar, lo que tenemos que cambiar, ¿verdad? Que hay cosas que no le agradan en nuestra vida, pero endurecemos nuestro corazón. Eso, mis hermanos, es peligroso. ¿Por qué? Porque el Señor te va a dejar con la dureza de tu corazón. ¿No quieres hacer caso? Bueno, quédate con lo que tú quieres hacer y te va a dejar. Y es lo que está pasando aquí. El Señor se iba definitivamente del templo. Y vea lo que dice Mateo 23:37. Jesús lamentándose por Jerusalén, mis hermanos. Vea lo que dice ahí: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Sí o no? Durante siglos, mis hermanos, Dios enviando hombres de Dios, varones usados por Dios, y todos eran apedreados. ¿Qué le pasó a Jeremías, mis hermanos? Lo metieron al calabozo, lo metieron al fango, en un pozo cenadoso, ¿verdad? No le creían, lo golpeaban, se burlaban y lloraba Jeremías. Y Jeremías, fíjese qué cosa tan tremenda, un hombre de Dios, un profeta de Dios. ¿Y qué cree? Ninguno, en la época de Jeremías, ninguno se le convirtió. Ninguno hizo caso, al contrario, endurecieron su corazón. Y eso se sigue repitiendo, mis hermanos, por los siglos, hasta en la actualidad. Hoy la gente escucha la voz de Dios y se endurece. Y Jesús decía: Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Sí? Mire, hermano, aquí hay muchas, ¿cómo le diré? Aquí hay discipulados, aquí le estamos ofreciendo todo lo posible para que usted crezca espiritualmente. Pero si usted no viene es porque no quiere. No porque no puede, es porque no quiere, porque es una vez a la semana, ¿verdad? Aquí estamos estudiando, tenemos discipulados, estamos dando las herramientas necesarias para el crecimiento espiritual. Y si a mí el Señor me llegara a pedir cuentas de eso, pues yo le voy a decir: Señor, aquí está, yo enseñé esto y lo hice tales días, a tales horas y listo, ¿no? Yo hice la convocatoria y solamente esos vinieron. Y de los que no vienen, a mí ya no me va a pedir responsabilidad. Porque ¿qué cree? Yo no soy el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que convence, ¿sí o no? No es el pastor.
El pastor no convence, por más que me pare de cabeza, por más que le ruegue, por más que no se haga una promoción, una rifa o algo, por más que haga todo eso, o sea, usted no lo voy a convencer con nada. Porque el que lo convence es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio y de justicia. ¿Sí o no? Amén. Entonces, dice aquí que no quisieron estas personas en Jerusalén. Se lamentaba Jesús que no quisieron. Ahí estaba el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, presente entre ellos. Y no quisieron escuchar. Y la misma historia se repite hoy en día, mis hermanos. Versículo 38 dice: he aquí vuestra casa os es dejada. Qué tremendo es eso, ¿no? Dejada desierta. ¿Y sabe qué es un lugar desierto? ¿Qué es un lugar desierto? Donde no hay nada, no hay vida, no hay nada, mis hermanos. Y el Señor deja la casa, la deja desierta, la deja sin vida. Y vuelvo a preguntar, ¿cuál es la casa? Nosotros somos la casa. Y si el Señor deja la casa desierta, qué peligroso es eso, ¿no lo cree? Por eso el corazón se endurece, mis hermanos. Versículo 39 dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas. Fíjense, el Señor ya estaba diciendo: les digo que ya no me van a ver. O sea, ya estaba ya enfadado de la gente que no hacía caso. ¿Saben que el Señor también tiene límites? La paciencia del Señor también tiene límites, Señor. Es todo amor el Señor, ¿sí o no? Pero también es justicia. También tiene ira al Señor, ¿sí? La ira también es parte de sus atributos. No solamente es el amor, no solamente es la bondad, no solamente es la paciencia, no solamente es la fidelidad, también la justicia. También la ira de Dios es parte de sus atributos. Y el Señor, mis hermanos, tiene límites. Y Él nos pone límites también. Y la paciencia de Dios se está agotando, mis hermanos. Quizá para algunos de nosotros la paciencia de Dios se esté agotando. No lo sé, eso es entre tú y Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo estamos, mis hermanos? Porque os digo que desde ahora no me veréis, dice el Señor, hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Especialmente, mis hermanos, estas palabras que vimos en el versículo 38 nos recuerdan la descripción de Ezequiel de la gloria alejándose del templo. Mire, deje un apartado allí en Mateo y vaya a Ezequiel 11, versículo 23. Ezequiel 11, 23. Porque Jesús dijo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y esto nos recuerda lo que Ezequiel dijo, ¿verdad? Lo que profetizó él. Ezequiel 11, 23. ¿Lo tiene? Dice: y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Jesús, mis hermanos, la misma gloria de Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es la gloria de Dios? Jesús, la misma gloria de Dios, mis hermanos, estaba dejando el templo. Por eso, mis hermanos, en esta congregación nos preocupamos de la presencia de Dios. Le damos prioridad a la presencia de Dios. A Él queremos respetar la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es importante, mis hermanos. Y debemos de ser reverentes ante la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor está aquí? Los discípulos entonces se acercaron a su maestro, ¿verdad? Ahí en el versículo que siguen. Y yendo ellos enfrente como en un estado de ánimo, de profunda preocupación, ¿verdad? E intentaron cambiar la sombría corriente de los pensamientos de Jesús, invitando a Jesús a que viera la estructura de los edificios del templo. ¿Sí? Los discípulos, mis hermanos, querían que el Señor admirara la hermosura arquitectónica del templo con ellos. ¿Qué dice el versículo? Continúa diciendo el versículo 1: y se acercaron los discípulos
para mostrarle los edificios del templo. ¿Sí? Los discípulos, mis hermanos, estaban ocupados en lo efímero, en lo trivial, en las cosas que no valían la pena. ¿Sí? Ellos estaban preocupados en lo que no era eterno. Estaban interesados en las sombras en lugar de la sustancia. ¿Sí? Estaban maravillados del templo. Mira el templo, les decían. Y nosotros, mis hermanos, debemos interesarnos más en las cosas de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo qué? ¿Cuáles son las cosas de Dios? Su palabra, el hacer misericordia, el ayudar al necesitado, el amar, el perdonar a nuestros enemigos, ¿sí o no? Esas son las cosas de Dios en las que debemos de ocuparnos más que en las cosas triviales. ¿Y cuáles son las cosas triviales? Que si la silla en la que me siento está cómoda, que si el lugar está pequeño, que si ya no vamos a caber, que dónde vamos a encontrar otro lugar. Esas cosas son triviales, mis hermanos. Hay que ocuparnos, sí, pero no hay que preocuparnos, ¿sí? Ocupémonos más bien de las cosas que son de Dios, ¿sí o no? Amén. Porque, mire, el Señor, mis hermanos, el Señor no se preocupa, ¿sí? Él se ocupa de nosotros. Después de la destrucción del templo de Salomón, mis hermanos, ese templo este templo que estamos hablando aquí, fue construido originalmente por Zorobabel y Esdras. Ahí viene en la Biblia, en Esdras, para los que están anotando, usted lo va a encontrar esto en Esdras 6:15. Herodes el Grande, mis hermanos, quien gobernó cuando Jesús nació, expandió este templo grandemente y lo mejoró. El templo de donde Jesús estaba saliendo, ¿no? Y este templo, mis hermanos, fue el centro de la vida judía por casi 1000 años. Tanto que era costumbre jurar por el templo. Usted lo va a encontrar este juramento en este mismo capítulo 23, en el anterior de Mateo, en el versículo 16. Usted va a encontrar ahí que Jesús les decía, ustedes les dicen que juran por el templo, ¿verdad? Fíjese. Y hablar contra el templo, mis hermanos, podría considerarse en esa época una blasfemia. Hablar en contra del templo. Y eso usted lo va a encontrar en Hechos 6, capítulo 13. Josefo, mis hermanos, el judío, un historiador judío, nos dice que por 8 años enteros mantuvo Herodes 10,000 personas, 10,000 hombres trabajando en el templo, y que por su magnificencia y majestuosidad excedió el templo de Salomón, o sea, lo superó el templo de Salomón, mis hermanos. Pero el segundo templo no solo era grande, mis hermanos, también era un templo hermoso. El historiador judío Josefo, mis hermanos, dijo que el templo estaba cubierto con láminas de oro, y cuando el sol brillaba sobre ellas era como cegador verlo. O sea, pegaba el sol en él y resplandecía y hasta encandilaba, ¿no? Porque estaba cubierto de láminas de oro, mis hermanos. Imagínense qué maravilloso estaba esa construcción. Donde no había oro, mis hermanos, había bloques de mármol de un blanco tan puro que a la distancia, ¿verdad?, los extranjeros pasaban, o más bien pensaban los extranjeros cuando a la distancia veían el templo, que había nieve en el templo. ¿Sí? En el Talmud de Babilonia dice: el que no haya visto el templo de Herodes no ha visto nunca un edificio hermoso. Entonces el edificio que Herodes construyó realmente era un edificio majestuoso, mis hermanos. Era una de las maravillas del mundo antiguo. Versículo 2. Y vean lo que le respondió Jesús a los discípulos. Respondiendo Jesús, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esta, mis hermanos, fue una notable predicción, una profecía que demostraba que no había cambiado el modo, ¿verdad? O sea, el modo de pensar de Jesús. Él dijo: ¿ven todo esto? Eso, no va a haber nada de eso. Eso va a ser destruido.
Preocúpense por las cosas eternas. Pongan sus ojos en lo eterno. ¿Sí? En las cosas de arriba, dice la palabra de Dios, que debemos de poner nuestros ojos en las cosas de arriba y no en lo terrenal. Porque lo terrenal es efímero, pero las cosas que están arriba, las cosas que son del cielo, son eternas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces Jesús no cambió. Por más que le decían, mira, mira, mira el templo, ¿verdad? Vea qué hermoso está ese templo. Jesús no cambió su pensamiento. ¿Sí? Jesús, mis hermanos, les dijo, ¿ven todo esto? No va a quedar nada. ¿Y sabe qué? Que se cumplió esa profecía. Unos 40 años después de que Jesús dijo esto, en esa época, si usted se pone a estudiar, hubo una revolución judía contra los romanos allí en Palestina y disfrutaron de muchas victorias al principio los judíos contra los romanos, al principio. Y se dice que en la caída de Jerusalén, los últimos judíos sobrevivientes de la ciudad huyeron al templo porque ellos creían que ese edificio era más fuerte y seguro en la ciudad, ¿sí? Pero al final los soldados romanos, mis hermanos, destruyeron a los rebeldes. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén, mis hermanos, fue destruida junto con el templo, tal como Jesús dijo que sucedería. ¿Sí? Y eso es importante recalcar, mis hermanos, porque si Jesús dijo que no habría piedra sobre ese templo, lo que sigue después se va a cumplir. Y si no es que ya se está cumpliendo, mis hermanos. ¿Sí? Por eso es importante, cuando Jesús dijo eso, a los 40 años después que Jesús pronunció esto, se cumplió esa profecía. Y fíjese una cosa curiosa, Tito, uno de los soldados de esa época, era o emperador, no recuerdo bien, no lo tomé en cuenta. Es emperador Tito, ¿verdad? El emperador Tito, al tomar la ciudad de Jerusalén, se dice que puso todo su empeño en conservar ese templo, Tito, ¿sí? Como una de las maravillas del mundo. Y de ser quemado, quería él evitar que fuera quemado ese templo. Pero ¿qué creen? No se pudo. Intentó salvarlo, pero fracasó. Tal fue la furia, mis hermanos, de sus soldados, que sus soldados lo incendiaron, le prendieron fuego, pues, cumpliéndose entonces la profecía de Cristo. Amén. Versículo 3 dice, la predicción de Jesús trae dos preguntas. Una vez que Jesús predice o profetiza la destrucción del templo, esta predicción, mis hermanos, de Jesús hacia los discípulos les trae dos preguntas. Y dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, es decir, Jesús sentado en el monte de los olivos, Jesús ya estaba distanciado del templo, mis hermanos, pero viéndole desde lejos, los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús, bueno, algunas preguntas a Jesús, sobre esta predicción, ¿verdad? Sobre la destrucción del templo. Y era un tiempo, mis hermanos, apropiado para tal discusión, o sea, era el momento de tratar ese asunto. Los líderes religiosos, mis hermanos, rechazaron, como ya les mencioné al principio, los líderes religiosos rechazaron a Jesús y pronto lo entregarían a los romanos para ser crucificado. Él sabía, mis hermanos, el amargo destino que le esperaba a Jesús, ¿sí? Y quería darle esperanza y confianza a los discípulos que pronto serían probados grandemente. Él quería darles esa confianza, ¿sí? Jesús dijo que el templo sería destruido completamente y era lógico, mis hermanos, que los discípulos quisieran saber cuándo sucedería eso. Continúa diciendo el versículo 2, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán o cuándo sucederán, verdad, estas cosas? Y Jesús, mis hermanos, hablará a esta pregunta, pero solo en el contexto de responder a las próximas dos preguntas. ¿Cuáles son esas próximas dos preguntas? Mire, véalo ahí. Dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? Del griego, esta palabra venida, del griego parousia. ¿Ha escuchado esa palabra parousia? La parousia, el griego, significa la segunda venida de Cristo. Parousia, eso significa. Parousia, segunda venida
de Cristo. Dice, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos, mis hermanos, probablemente pensaron que solo habían hecho una pregunta, quizá. Pero realmente, mis hermanos, los discípulos hicieron dos preguntas. Algunos dicen que fueron tres. Mire, la primera pregunta que los discípulos hicieron fue esta: ¿cuándo sucederán estas cosas? Esto es, ¿cuándo sería destruido el templo? ¿Sí? La pregunta número dos es, ¿cuál sería la señal de su venida? Es decir, ¿qué acontecimiento sobrenatural precederá a su regreso a la tierra para establecer su reino? Y la pregunta número tres, mis hermanos, ¿cuál sería la señal del fin de la época? ¿Sí? Esto es, ¿qué sería lo que anunciaría el fin de la edad de modo inmediato a su glorioso reinado? Eso es lo que estaban ellos preguntando. ¿Sí? La segunda y la tercera pregunta que estamos viendo aquí, mis hermanos, son esencialmente, en esencia, son la misma pregunta. ¿Sí? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y esta pregunta, mis hermanos, será respondida en el resto del capítulo. Amén. Entonces, es preciso recordar que el pensamiento de estos discípulos judíos giran en torno, mis hermanos, de la gloriosa era del Mesías sobre la tierra. ¿Sí? Ellos estaban acostumbrados a esta manera de pensar. Mire, vaya por favor a Hechos 1:6. Hechos 1:6. ¿Lo tiene? Dice Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿qué le pregunta le hicieron? Fíjense, ponga atención. Mateo 24 es el evangelio donde Jesús todavía ni siquiera había sido crucificado. Y en Hechos 1:6 Jesús ya estaba a punto de ascender a los cielos. ¿Sí? ¿Sí lo está viendo ahí? Entonces, una vez más los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo, verdad? Dice, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Cuál fue la respuesta en el versículo 7? Les dijo, ¿no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Es decir, que no estaban pensando en la venida del Mesías por la iglesia. Hoy nosotros lo tenemos claro, mis hermanos, que Jesús va a venir por su iglesia. Pero en ese entonces, ¿sí? En ese entonces, ellos, los discípulos, no tenían muy claro esta situación. Pocos sabían, por no decir que nada, acerca de la fase de la venida de Jesucristo. Amén. Entonces su expectativa de los discípulos era pues solamente que el Mesías iba a venir a destruir a sus enemigos. Esa es la expectativa que ellos tenían. Ellos esperaban al Mesías glorioso para que destruyera al imperio romano y lo sacara de la esclavitud. Eso era lo que ellos pensaban. Entonces debemos de tener muy en claro, mis hermanos, que no estaban hablando del fin del mundo, sino acerca del fin de la era, ¿sí? Y la respuesta, mis hermanos, de Jesús fue dirigida principalmente para corregir este malentendido que ellos tenían, ¿sí? Cristo, mis hermanos, no responde a su pregunta. En cambio, o sea, no responde a esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál será la señal de tu venida? Sino que Él al contrario contesta con todo detalle. Vea, dice en el versículo 3, perdón. ¿Lo tiene? Continúa diciendo el versículo 3, dice, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Y miren, a medida de que Jesús responde esta importante pregunta, mis hermanos, Jesús hará comentarios específicos y predicciones sobre el final de los tiempos, ¿sí? Lo que aquí les dice Jesús, mis hermanos, a sus discípulos, está destinado primordialmente a mantenerlos en guardia. Y esas escrituras, mis hermanos, que vienen en Mateo 24, para eso están destinadas hacia nosotros, para mantenernos en guardia, ¿sí? Para mantenernos en vela, mis hermanos, ¿sí? Es para mantenernos en vela. No es para satisfacer nuestra curiosidad, mis hermanos, porque muchos de manera curiosa quieren saber cuándo será el fin de los siglos. Mire, yo recuerdo en el que se pronunciaba que en el año 2000 iba a ser el fin de los tiempos. ¿Cuántos escucharon esa noticia? Que en el año 2000 se iba a acabar el mundo y que las computadoras iban a ver locas y había mucha gente asustada, como lo hay hoy en día, porque salió una noticia en el TikTok de que anda una persecución, ¿verdad? A las personas que andan sin documentos, ya todos están asustados, ¿no? Pues haga de cuenta que en esa época, cuando dijeron que en el 2000 se iba a acabar el mundo, había gente que estaba asustada. ¿Sí lo recuerdan o no? Bueno, los que no habían nacido en esa época, pues no se acuerdan, ¿verdad? Pero yo recuerdo que la gente estaba asustada, estaba preocupada porque ya se iba a acabar el mundo. Cuando Jesús dijo ¿qué les dijo? Que a ustedes no les toca saber eso, ¿verdad? No sabemos todavía cuándo va a ser. Bueno, pues pasó el 2000 y ¿qué pasó? Nada, ¿verdad? Pasó el susto, ¿verdad? Nada más, para algunos. Pero ¿qué cree? Pasaron los años y corrió otro rumor. ¿Qué rumor corrió? 2012. Que porque los mayas habían dicho, ¿verdad? Que el 2012 se iba a acabar el mundo. La gente, mis hermanos, quiere saber cuándo se va a acabar el mundo. Quieren saber. La gente es curiosa, ¿sí o no? Y Jesús, mis hermanos, les va a contestar las preguntas que los discípulos tenían. Quizá de manera curiosa ellos querían saber cuándo iba a pasar todo esto, pero Jesús no les va a contestar lo que ellos quieren. Les va a contestar lo que Jesús quiere contestar. Y eso sucede, mis hermanos, con nosotros. Nosotros a veces preguntamos al Señor. A veces le decimos, Señor, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿Qué me quieres enseñar con esto? Y en ocasiones el Señor no te va a contestar a tus preguntas. ¿Cuántos les han hecho preguntas al Señor? Levante su mano. ¿Y le ha contestado? ¿Le ha contestado todas sus preguntas? No, ¿verdad? Porque el Señor es así. Él no contesta todas las preguntas. Y los discípulos, las preguntas que ellos habían hecho, el Señor no las contestó como ellos creían o querían que les contestara, ¿verdad? Les contestó como Jesús debió de haber contestado, ¿sí? Así que Jesús les contestó para prepararlos para los eventos venideros que a darles una idea detallada de los mismos eventos, ¿no? Les dio una idea detallada. Estas predicciones, mis hermanos, han sido la fuente de desacuerdos significativos entre los cristianos que han intentado comprenderlas. Y algunos se preguntan, como le decía, ¿por qué Jesús simplemente, algunos dicen esto, ¿por qué Jesús simplemente no dijo tan claramente para que no hubiera posibilidad de que alguien pudiera malinterpretarlo? ¿Por qué Jesús? Yo le hago esa misma pregunta, ¿por qué Jesús no lo dijo claramente cuándo iba a ser los tiempos finales? ¿Qué día exactamente iba a ser el tiempo final? ¿Usted por qué cree que Jesús no lo dijo? ¿Para estar preparados? ¿Quién más? ¿Perdón? Porque la gente iba a entrar en pánico. ¿Qué más? ¿Sabe una cosa? Mire, si nosotros supiéramos cuándo iba a ser el tiempo final, estoy seguro que más de alguno viviría la vida loca, como dice el salmista del mundo. Diría, mira, todavía va a ser, todavía falta tiempo. Vamos a vivir la vida loca. Vamos a darle vuelo y la hilacha, como decimos vulgarmente, ¿no?
Darle vuelo a la leche es desenfreno. Vamos a desenfrenarnos. Que al cabo que unos días antes de que sea el final, nos arrepentimos. Y el Señor es bueno. Él nos va a perdonar. ¿Sí o no, hermanos? Por eso el Señor no dio la fecha exacta. Para que estuviéramos como las 10 vírgenes, que más adelante vamos a ver esa enseñanza, que estuviéramos preparados con nuestro aceite, que no fuéramos imprudentes, que fuéramos prudentes. ¿Sí? ¿Con qué? Con la llenura, con el aceite. Estar siempre llenos del Señor. Por eso el Señor no nos dijo cuándo Él regresaría. Nos dio unas señales, pero dijo, pero va a ser el principio de dolores. Amén. Fíjense, las preguntas segundas y terceras reciben respuestas en los versículos 4 al 44 de este capítulo 24. Estos versículos, mis hermanos, describen el periodo de la tribulación de 7 años. Los primeros 3 años y medio, mis hermanos, se describe en los versículos 4 al 14, que hoy vamos a estudiar, y los últimos 3 años y medio, conocidos como la gran tribulación, ¿sí?, del tiempo de la angustia, es lo que se le conoce a esta enseñanza. Muchas de las condiciones, mis hermanos, que caracterizan a la primera mitad de la tribulación, han existido en cierto grado a lo largo de la historia humana, pero aparecerán en forma muy intensificada durante el periodo en el que estamos tratando, mis hermanos. A los que pertenecen a la iglesia se les ha anunciado que tendrán tribulación, ¿sí o no? ¿Qué dijo Jesús en Juan 16:33? En el mundo tendréis tribulación, aflicción. ¿Pero qué dijo? Confíen. Pero esto, mis hermanos, es algo muy diferente de la tribulación que será derramada sobre un mundo que ha rechazado al Hijo de Dios. La tribulación va a ser muy diferente hacia el rechazo del Hijo de Dios. Creemos, mis hermanos, que la iglesia será tomada. ¿Cuántos dicen amén? Y será tomada fuera del mundo, fuera de este mundo, porque 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 nos lo dice, ¿verdad? Antes nos dice que ese versículo nos dice que la iglesia será tomada antes que comience el día de la ira del Señor. ¿Sí? Y a pesar de que algunas interpretaciones proféticas son diferentes, mis hermanos, estamos seguros de algo. ¿Usted está seguro de algo? Mire, debemos estar seguros de algo. Aunque las interpretaciones proféticas sean diferentes, lo que sí debemos de estar seguros es de que Él un día regresará y que debemos de estar listos para cuando Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar listos, mis hermanos, porque el Señor va a regresar y no debemos de tomar estas palabras que vienen, esas profecías, como algo muy lejano, mis hermanos. Creo que hoy en día lo estamos viendo cada vez más cercano. Amén. Entonces, en los versículos 4 y 8 que vamos a continuar ahorita enseguida a estudiar, Jesús describe las condiciones generales del mundo, las condiciones generales del mundo durante el periodo entre su ascensión y el tiempo inmediato que precederá su segunda venida, o sea, antes de su segunda. Desde que Él asciende a los cielos hasta antes de su segunda venida, el Señor en estos versículos del 4 al 8 nos va a mostrar las condiciones generales del mundo. ¿Sí? Versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad, y esta palabra mirad es observen, es observar, observen, miren, ¿sí? Observen, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Qué tremendo es esto, ¿no? Desde el principio, mis hermanos, Jesús advirtió a los discípulos que muchos serían engañados al anticipar el regreso de Cristo. Y ha habido tiempos, mis hermanos, en la historia de la iglesia cuando se hicieron predicciones impulsivas
y luego se confiaron en ellas, resultando en gran decepción, desilusión y alejamiento. Muchos se alejaron por eso, por haber predicho. En algunas iglesias decían que Jesús iba a volver en 1848. Hubo aquí en Estados Unidos un movimiento muy fuerte, mis hermanos. Un hombre llamado William Miller, él dio una profecía en el año de 1846 y decía que en ese año Jesús iba a regresar. Aquí en los Estados Unidos dio esa profecía. Y cuando no sucedió, muchos se desilusionaron y se apartaron y se alejaron de la fe. Qué tremendo es eso, ¿no? ¿No lo cree? ¿Cuántos recuerdan el caso de David Koresh? ¿Lo recuerda? Es un caso de los años 90 y ha habido nuevos casos, ¿no? De falsos maestros, falsos cristos, pero este es un caso muy sonado, mis hermanos, de David Koresh, ahí en Waco, ¿así se pronuncia? ¿Waco o Waco? Waco, Texas, en los años 90. Y este hombre, mis hermanos, tenía el nombre de pila como Vernon Wayne Howell, y fue un músico, predicador y líder sectario estadounidense, y era líder de los Davidianos de la Ramá, así se llamaba la secta en la que este hombre pertenecía, ¿sí? Una secta religiosa, quienes los consideraban, a este hombre lo consideraban como su profeta final, David Koresh. ¿Sí lo recuerdan o no? ¿Cuántos recuerdan la historia? Y para esa época, mis hermanos, en los años 90, 1990, ya había empezado a dar el mensaje de su propia misión mesiánica a este hombre, proclamando que él era el Hijo de Dios, el Cordero que abriría los 7 sellos. Eso fue lo que este hombre proclamaba, que él era el Cordero de Dios, ¿sí? Y como todos sabemos, mis hermanos, el final de este hombre y de los que le seguían fue trágico, porque todos ahí murieron, ¿sí? Ahora, más actual, pues hemos visto en esta secta que salió ahí de Guadalajara, tristemente, ¿verdad? Y luego después, ahorita está uno de ellos en la cárcel, acusado de algo que no se puede mencionar. Está acusado, mis hermanos, ¿verdad? De acoso. Está acusado y está en la cárcel este hombre, y sus seguidores lo consideran como el ungido de Dios, el que Dios eligió para llevarlos a la eternidad, a la salvación. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, a quienes seguimos. Por eso no tenemos que seguir a hombres, tenemos que seguir a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra, el pastor de la iglesia es tu pastor y todo te faltará, ¿verdad? Pero Jehová es tu pastor y nada te faltará, mi hermano. Y verdaderamente, mis hermanos, los falsos maestros son más dañinos a la iglesia que los perseguidores de la misma. Son más dañinos los falsos maestros, mis hermanos. Hacen más daño. Y hay muchos casos. Yo me metí a investigar y dije, no, voy a tomar de los más conocidos, ¿no? Porque hay muchos casos donde han surgido tantos falsos cristos, mis hermanos, y donde han llevado a la gente a la perdición, a la muerte, a la destrucción, aldeas, poblados completos, mis hermanos. No recuerdo, fue uno en Haití o en Trinidad y Tobago, uno de esos países que son de ahí de la, ¿cómo se llama esa región? ¿De cómo? Del Caribe, de esa región de ahí del Caribe. Una población entera suicidándose, mis hermanos. ¿Qué se tomaron? No sé, pero todos, tanto niños, ancianos, mujeres, jóvenes, porque el líder les dijo, tómense eso, y se murieron todos juntos, pensando que iban a llegar al cielo. Usted me sigue todo eso. Yo estuve leyendo, me pasé horas, hermano, investigando, leyendo, y la verdad dije, no, wow, eso está tremendo. Versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Es decir, no se alarmen, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y esto es muy actual, mis hermanos. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Mire, hoy en día vimos que era
latente la invasión de Rusia hacia Ucrania, ¿no? Y se hizo. Y luego después empezaron a participar algunos países aliados de Rusia y siempre ha estado la amenaza latente de una tercera guerra mundial, ¿sí o no? Y luego China ahora amenaza con invadir, digo porque eso lo dicen las noticias, ¿no? No lo estoy alarmando, pero ahora China amenaza con invadir Hong Kong, ¿verdad? ¿Taiwán? A Taiwán. Ok, Taiwán, ya ves si están más informados que yo. Están amenazando con invadir Taiwán, mis hermanos. Fíjense. Entonces, Estados Unidos lo tienen acorralado. Ahora la gente se está uniendo, ¿para qué? Para tumbar al dólar. Los países como la India, China, Rusia, Corea del Norte, Brasil, hoy en día ya se les unió, Arabia, todos ellos ya quieren hacer negocios en la moneda oficial de China. Y todo eso, mis hermanos, ya es una guerra mundial, sin armas, hasta el momento. ¿Sí? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero ¿qué dice la palabra? No se alarmen, no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuántos de aquí están preocupados por lo que está pasando en el mundo? Levante su mano sinceramente. ¿Está preocupado por lo que está pasando en el mundo? ¿Sí? Sería fácil creer que estamos viendo esto cumplido en la actualidad, ¿no lo cree? Pero lo que vemos es algo muy, muy, muy suave comparado con lo que vendrá, mis hermanos. ¿Sí? Eso no es nada comparado con lo que vendrá. En el medio de cualquier gran guerra, cualquier gran hambruna o cualquier gran terremoto, es natural creer, mis hermanos, que el mundo está llegando a su final. Pero Jesús dijo que hay una señal mucho más específica que indicará su regreso y la describe después. Un claro objetivo de este capítulo, mis hermanos, como le mencioné, es prevenir el entusiasmo prematuro sobre la segunda venida del Señor. ¿Sí? Pablo emplea este mismo término y les dice, no se alarmen. Eso lo vamos a ver en segunda de Tesalonicenses, deja un apartado allí en Mateo y vaya por favor a segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Y Pablo les dice estas mismas palabras como advertencia en contra de entusiasmos respecto a falsos informes de la venida de Cristo, mis hermanos. ¿Sí? ¿Lo tiene? Segunda de Tesalonicenses 2:1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que ¿qué? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ¿sí? Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, ¿sí? Versículo 7, mis hermanos, rápidamente de Mateo 24. Versículo 7, ¿lo tiene? Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá ¿qué? Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Mire, cuando surgió lo del COVID, muchos pensaban que ya era el fin, porque empezamos a ver gente conocida, cercana, morir. ¿Sí o no? ¿Cuántos de aquí les dio COVID, sinceramente? Levante su mano. Se siente feo, ¿no? ¿Qué sentía cuando algunos no sintieron nada, pero hay unos que sentían que se querían morir, que no podían respirar? A algunos se les fue el olfato, el gusto, ¿sí o no? Tuvieron síntomas raros, ¿no? Y cada persona, mis hermanos, era diferente síntoma. No todos eran los síntomas, mismos síntomas. Unos eran de una manera, otros de otra. Y eso es algo tremendo, mis hermanos. Esa es una pandemia, una peste. Bueno, lo consideraron como una pandemia, todavía no como una peste, pero realmente, pues ¿cuántas personas murieron en esa época? ¿Sí? Y se dice que por ahí va a surgir otro, ¿no? Pero recuerde, mi hermano, son solamente señales.
El Señor está dando una sacudida a su iglesia. Mire, después de la pandemia, créame, muchos hermanos, bueno, unos murieron lamentablemente, pero otros dejaron de asistir a las iglesias, se apartaron de los caminos. Y eso es lo más triste, ¿no lo cree? Muchos se apartaron, se alejaron. Y el Señor permite todas estas cosas, mis hermanos, para probar nuestra fe, para ver dónde estamos cimentados, si estamos cimentados sobre la roca o sobre la arena. Y que cualquier cosa de estas que vengan nos mueven fácilmente, pero debemos de estar firmes, ¿sí o no? Entonces, aunque ninguno de esos eventos son señales específicas del final que acabamos de mencionar en el versículo 7, mis hermanos, colectivamente son una señal, ¿sí o no? En realidad, el siguiente acontecimiento en el calendario divino del Señor será el arrebatamiento de la iglesia, mis hermanos, ¿sí? Mire, en la actualidad, los líderes políticos del mundo están preocupados por la escasez de alimentos. ¿Cuántos sabían que Ucrania, la escasez de alimentos viene por las guerras? ¿Y cuántos sabían que Ucrania es uno de los proveedores principales, exportadores principales a todo el mundo de granos, como el trigo y entre otros? ¿Cuántos sabían eso? Y ahorita hay escasez de alimentos. Por eso es que los precios están como están. ¿Sí? ¿Usted lo ha notado? Fíjese, en 4 años, no es queja, el Señor lo sabe, pero usted lo notará, en 4 años, mis hermanos, que tengo en esta nación. Yo recuerdo el primer año que estuve aquí, con $100 llenabas medio carrito del súper. Ahora con $100 nada más 1 o 2 bolsitas de mandado. ¿Sí o no, mis hermanos? Está caro todo, pero es por eso. Pero estaba escrito ya. Entonces, eso es lo que sucede. A mayor demanda, a mayor escasez, ¿verdad? Escasez de estos alimentos, pues los precios suben, ¿no? Por tanto, los precios suben por la escasez. A mayor demanda, ¿qué dicen? Mayor oferta, ¿no? O sea que si la gente está necesitada de algo, los precios suben. Así es. Ahora otra señal, mis hermanos. Mire, la gente de esa época, de los años 1948, le estoy hablando, la restauración de Israel en su tierra es la profecía cumplida, mis hermanos, más impresionante, que demuestra que vivimos en los últimos tiempos. A principios del siglo XX, mis hermanos, nadie por aquí pensaba ni soñaba que Israel volvería a su tierra. Nadie se imaginaba eso, y mucho menos que ocuparía Jerusalén. Y esta, mis hermanos, es una señal geopolítica. Nadie se imaginaba eso. Y después pasaron los años, ¿verdad? En los años que fue en el 67, que Israel se enfrentó con las naciones que estaban alrededor de ellos. ¿Cuántos han escuchado la guerra de los 6 días? ¿Sí? Y una nación pequeña venció a muchas naciones, ¿verdad? Qué tremendo está eso. Entonces Jerusalén, mis hermanos, está definitivamente en el centro de la geopolítica y se encuentra sola frente a muchos enemigos que le menciono. Mire, vaya a Zacarías, por favor, capítulo 12, verso 3. Y Zacarías nos lo confirma, ¿verdad? Dejando un apartado ahí en Mateo. Zacarías 12, 3. Dice: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Así que estas cosas, tales como se levantará nación contra nación, reino contra reino, guerras y rumores de guerras, son definitivamente, mis hermanos, de esta era presente. ¿Sí o no? Amén. Versículo 8, por favor, de Mateo 24. Dice el versículo 8: y todo esto será principio de dolores. Esta palabra principio, mis hermanos, viene del griego, que significa iniciación, comienzo, en varias aplicaciones de orden, tiempo y lugar. Eso significa la palabra
principio. Entonces, cuando Jesús describe, mis hermanos, estas calamidades como principio de dolores, literalmente las llamó el principio de dolores de parto. Y así, esto es verdad. Por ejemplo, aquí vemos que hay algunas hermanas que acaban de tener bebé. Y el principio de dolores de un parto, ¿cómo es? Primero es un aviso, ¿no? Una contracción y pasa y a veces puede pasar una hora para que vuelva a pasar otra contracción, otro dolor, ¿sí o no? Pero después, cuando ya se va a acercar el parto para que la mujer dé a luz, son cada 5 minutos y después cada minuto y después cada segundo, y quisieras tener a tu marido ahí a un lado para jalarle las greñas, ¿verdad? Por el dolor que estás teniendo. Mire, yo no me puedo imaginar el dolor que las mujeres pueden tener, ¿verdad? Sobre un dolor de parto, pero dicen que es doloroso. ¿A cuántos, mire, varones, le ha dolido la muela a alguien de aquí? Levante su mano. ¿Cómo se siente cuando le duele la muela? Pero no se compara con el dolor que las mujeres tienen en el parto. Mas sin embargo el Señor las hizo así porque ellas aguantan más el dolor que los hombres. Los hombres con una gripita nos estamos muriendo, ¿sí o no, mujeres? Estamos acostados y, ay, me estoy muriendo, por favor, tráeme una pastilla, me voy a morir. Y tienes gripa, ¿verdad? Pero la mujer ahí con las contracciones y tú, no, tranquila, mija, ahorita te llevo, pero rápido, llévame con el médico, ¿no? Y tú eres bien lento y no la llevas rápido, y ella aguantando el dolor, ¿sí o no? Pero no seamos nosotros, mis hermanos, porque ya estuviéramos muertos. Pero a lo que voy es, mis hermanos, que así como un parto, cada cierto determinado tiempo pasa una señal, un dolor, un reconocimiento. Así están en estos días, mis hermanos. Y cada vez van a ser mayores, más y más y más. Cada 5, cada 6, cada 5, cada 3, cada 2, cada 1 minuto, cada segundo, hasta que venga lo que la palabra de Dios dice, que es lo que vamos a ver enseguida. Así es como el dolor de partos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces este versículo, mis hermanos, identifica claramente el periodo como principio de dolores. Dolores de partos que producirán un nuevo orden bajo el Mesías, Rey de Israel. Y en los versículos 9 al 14, que es la última parte de nuestra enseñanza, mis hermanos, Jesús habla sobre lo que sus discípulos deben esperar durante el tiempo entre su ascensión y la segunda venida. Mire, vea el versículo 9, ¿lo tiene? Dice el versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y en el periodo, mis hermanos, después de Jesús, que Jesús asciende al cielo y antes de que Él venga otra vez, mis hermanos, sus discípulos deben de esperar ser perseguidos. Es decir, ¿cuántos son discípulos aquí? No lo escuché muy convencido. ¿Cuántos son discípulos aquí? Amén. No tenga miedo, hermano. Usted va a ser perseguido. Y usted se declara discípulo de Jesús, usted va a ser perseguido. Y esto puede hacer que sus seguidores crean que el final está cerca. Pero ese tampoco es una señal. ¿Lo vemos o no lo vemos? Que hay persecución para los cristianos. ¿Sí lo veo o no? Las naciones, mis hermanos, llevarán campañas, ¿sí?, de odio contra los que son fieles al Señor. Es más, ya hay campañas. ¿Sí lo veo o no? Mire, todo comenzó en los países musulmanes, ¿no? La India, Pakistán, países socialistas como China, Afganistán, Irán, Nigeria y ahora Nicaragua, mis hermanos. ¿Cuántos saben que en Nicaragua hay una persecución contra la religión, por así llamarlo, contra el cristianismo? ¿Sí he escuchado las noticias? Tremendo, ¿no? Y expulsan a gente, cierran edificios. Está tremendo eso, mis hermanos. Hay persecución, ¿sí? Y están muy marcados. Y en la actualidad, mis hermanos, comienza a ver esa persecución en países europeos y también aquí en los Estados Unidos. ¿Cuántos saben eso? Por ejemplo, bueno, hay un caso muy sonado,
que últimamente pues fue muy grande esa noticia, donde una mujer preparó un arma y fue específicamente a una escuela cristiana para ir directamente y atacar a ciertas personas. ¿Sí o no? Y luego hicieron una campaña después de eso donde decían: persigan a los cristianos, con unas playeras con rifles, armas de fuego y todo aquí. No sé si vieron eso. Y estaban haciendo una campaña de persecución en contra de los cristianos. Acaben con groserías, claro, ¿verdad? A los cristianos. Y hoy en día, mis hermanos, existen esas campañas de odio hacia los cristianos, y esto es mundial. ¿Conocen a un pastor, David, no me acuerdo cómo se llama, es de Canadá? ¿Lo conocen? Un morenito que predica. Y él predica en varios países, en varias ciudades de alrededor del mundo, de habla inglesa desde luego, y cómo lo atacan, cómo lo agreden. Y él se mantiene firme, mis hermanos, con valentía. Y es ahí donde la palabra toma poder, cuando la palabra nos enseña que debemos de predicar como el evangelio, con denuedo, con valentía. Y él no se arruga, ¿verdad? Y predica y le están gritando y hasta le dicen todo, pero al final él se mantiene firme. ¿Sí? Versículo 10, mis hermanos. Dice el versículo 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La persecución, mis hermanos, revelará a los traidores dentro de la iglesia, así como los enemigos afuera de la iglesia. Y llegando el tiempo de la gran prueba, mis hermanos, tropezarán y retrocederán como todos los falsos profesantes. ¿Sí? Muchos que profesan ser cristianos, en ese tiempo de la persecución, muchos van a renunciar, van a salir huyendo. ¿Sí? Mire, si la pandemia hizo retroceder a algunos, que no era una persecución, ahora cuando venga una persecución de entregarte a las autoridades para darte muerte, ahí muchos más van a retroceder. Mire, vaya a Hebreos 10:39, por favor, dejando un apartado ahí rápidamente. Hebreos 10:39. ¿Lo tiene? Dice: pero nosotros no somos ¿qué? De los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. No debemos de retroceder, mis hermanos, ni un paso atrás, y ni siquiera para agarrar impulso, mis hermanos. ¿No? Debemos de perseverar. ¿Sí? Tiempos de sacudida, tiempos de tormenta, mis hermanos, sacuden y ahuyentan a muchos que parecían seguir a Cristo en los días soleados y de gran calma, ¿no? Pero muchos, mis hermanos, apostatarán de la fe para no sufrir y morir. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, es decir, renunciarán, se divorciarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y hoy en día eso está sucediendo, mis hermanos, ¿sí? Miembros, mis hermanos, de la propia familia, tu propia familia, te van a delatar, mis hermanos, y te van a entregar a las autoridades. ¿Sí? Versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No debemos confundir esto, mis hermanos, con los falsos mesías del versículo 5 que leímos. Los falsos profetas pretenden ser portavoces de Dios y pueden ser detectados de dos maneras. Un falso profeta lo va a detectar así. Número uno, las profecías que estos hombres dan no se cumplen. Esa es una señal de un falso profeta. ¿Sí? Y número dos, sus enseñanzas siempre apartan a los hombres del verdadero camino de Dios. Los apartan de Dios las enseñanzas. ¿Sí? Esos son falsos profetas, mis hermanos. ¿Sí? Mire, vaya a 2 de Pedro 2:1, por favor, rápidamente. Vamos a ver algo ahí. 2 de Pedro 2:1.
Dice 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Cuántos saben que esto ya está? Hay iglesias donde hacen mercadería. ¿Cuántos han escuchado la serie de los mercaderes del templo? Sí, dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, en este periodo, mis hermanos, después de que Jesús asciende al cielo y antes de que Él regrese, los discípulos de Jesús verán muchos falsos profetas y van a ver que también tienen éxito, que hacen señales, pero estas señales tampoco, mis hermanos, son específicas de su regreso. Engañarán a muchos y tristemente, mis hermanos, tales maestros tendrán discípulos, ¿sí? Es doblemente triste que serán capaces de desviar a muchos. Y sin embargo, mis hermanos, cuando suceda, recordemos que Jesús dijo que así sería. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 12, por favor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la maldad, mis hermanos, ha crecido y ha ido en aumento. La maldad, mis hermanos, es la que enfría el amor hacia Dios. ¿Sí o no? Con el dominio de la maldad, mis hermanos, los afectos humanos serán menos evidentes y los actos de falta de amor serán comunes. Hoy en día, si ves a una persona necesitada o ves que está pasando una situación, mire, algo sencillo, a alguien se le poncha un neumático o se queda sin batería. Muchos pasan de largo y los dejan ahí. Eso es algo sencillo, mis hermanos. Pero ¿qué si ves a alguien tirado, herido? ¿Te detienes para levantarlo? ¿Para ayudarlo? ¿O dices, no, mejor no me meto en problemas? ¿Tú qué harías? ¿Le ayudarías a alguien que te encuentras en la calle tirado? ¿O le harás como el sacerdote o el levita? ¿O serás como el samaritano? ¿Qué harías tú? ¿O se está durmiendo ya? El amor de muchos se enfriará, mis hermanos, ¿sí? Y dentro de la iglesia también esa maldad y esa frialdad crecerá también. Mire, si el corazón se enfría, mis hermanos, todo se hará fríamente. Cuando el amor disminuye, la predicación sale fría, ¿verdad? Y es como un sol sin brillo, ¿no? Es como una luna que brilla pero no calienta, ¿sí? Ahora, cuando el corazón está frío, cuando cantamos, mis hermanos, alabanzas, cantamos por cantar, ¿sí o no? Música bonita, ¿sí? Hecha por guitarras y pianos, pero no sale de lo más profundo del corazón, del alma, ¿verdad? Cuando el corazón está frío, mis hermanos, las manos, cuando se trata de dar al necesitado, nuestras manos no encuentran nada en los bolsillos, ¿verdad? Entonces, hay algo que sea como debería de ser cuando el amor se enfría, mis hermanos. Cuando el amor se enfría o cuando hay maldad y el amor se enfría, ya no nos importan los demás y dejamos de ayudarnos unos a otros, ¿sí? Vivimos, mis hermanos, hoy en día en una sociedad que solamente se ama a sí misma, que es hedonista y materialista, porque nada más miran por uno mismo, haciendo lo que es correcto hacia sus propios ojos. Y todas estas cosas y muchas más, mis hermanos, se pueden ver a nuestro alrededor todos los días. El amor de muchos
se enfriará. El amor a Dios y al prójimo, mis hermanos, se asienta en una fe viva. Amén. Versículo 13, mis hermanos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esto es evidente, mis hermanos. O significa que las almas de los hombres serán, no significa esto, no significa, mis hermanos, que las almas de los hombres serán salvadas en aquel tiempo por su perseverancia. Eso no significa, mis hermanos. La salvación es siempre presentada en la Biblia como un don, como un regalo de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y su recepción por la fe en la muerte sustitutiva y la resurrección de Cristo. Amén. Tampoco puede significar este versículo, mis hermanos, que todos los que perseveren escaparán al daño físico. Ya hemos visto que muchos creyentes, mis hermanos, serán martirizados. Ya lo vimos, ¿verdad que sí? En el versículo 9. Este versículo se trata, mis hermanos, de una declaración general de que cuantos se mantengan firmes, soportando la persecución sin caer en la apostasía, serán liberados de la segunda venida de Cristo, mis hermanos. Es decir, nadie debería imaginarse que la apostasía pueda ser un medio de escape ni de seguridad. Solo aquel que tenga la verdadera fe, mis hermanos, será salvo. Y aunque la fe salvadora pueda ser de altibajos, también tiene siempre la cualidad de la permanencia. Amén. Vea el versículo 14, por favor. Y ya estamos terminando. Versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús también, mis hermanos, prometió que antes del fin el evangelio será predicado en todo el mundo. La persecución, los falsos profetas y la degradación general de la sociedad, es decir, el aumento de la maldad, no evitarían la difusión del evangelio, mis hermanos. Y en este versículo 14 que vemos aquí, se usa a menudo de forma errónea para demostrar que Cristo no podría volver en cualquier momento por la iglesia, pues aún hay muchas tribus, pueblos y naciones que no han oído el evangelio. Y muchos pensamos esto: no, es que Cristo no ha venido porque hay muchas naciones que no han escuchado de Cristo. Pero eso no significa esto, mis hermanos. A lo que se refiere es que Cristo viene con sus santos y no por sus santos. ¿Cuántos dicen amén? Se refiere al evangelio del reino y no al evangelio de la gracia de Dios. La iglesia, mis hermanos, debe de tomar esto en serio como su deber. Sin embargo, Dios aseguró que sucedería. Mira Apocalipsis 14:6, por favor. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El cumplimiento, mis hermanos, de algunas profecías del fin de los tiempos parecía imposible hasta la llegada de la tecnología moderna, ¿sí o no? Porque muchos se preguntaban: ¿cómo va a ser eso? De que el evangelio se iba a escuchar en muchos lados. A través del internet hoy podemos ver predicaciones de Europa, de China. Bueno, en China se esconden, ¿no? Pero podemos escuchar predicaciones de muchos países, mis hermanos, de muchas naciones, a través del internet, de la radio, de la televisión. Ahora es posible, mis hermanos, proclamar el evangelio a todo el mundo, ¿sí o no? Y es lo que dicen las escrituras, ¿sí? Y ya para concluir, mis hermanos, estas son solo algunas señales de que estamos viviendo en el fin de la era, mis hermanos. Hay muchas más señales. Dios nos dio estas profecías porque no quiere que nadie perezca. Y siempre nos advierte ampliamente, mis hermanos, antes de derramar su ira. ¿Sí? Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9, se lo dejo tarea para que lo lea acerca de esto. Y la pregunta que hicimos al principio, cuando iniciamos el tema: ¿estamos viviendo en los últimos tiempos? Nadie, mis hermanos, absolutamente nadie sabe cuándo regresará Jesús.
Sin embargo, el rapto podría ocurrir en cualquier momento y Dios tratará con el pecado, ya sea por gracia o por ira. Juan 3:36, yo se lo leo, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquellos que no aceptan a Jesucristo, mis hermanos, como su Salvador, permanecerán bajo la ira de Dios. La buena noticia, mis hermanos, es que no es demasiado tarde para escoger la vida eterna. Esto es solo el principio de dolores, mis hermanos. Solo es necesario aceptar por la fe el don gratuito de la gracia de Dios. Y no hay nada que puedas hacer para ganarte la gracia, mis hermanos. Jesús ha pagado el precio por ti. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ya para terminar, yo te hago esta pregunta: ¿estás listo para el regreso del Señor o experimentarás su ira? Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti. Gracias, Padre, te damos por tu hermosa presencia. Gracias por tu palabra. Tú nos enseñas siempre, Padre, y nos actualizas en todo momento con tu palabra. Tú quieres, Señor, que permanezcamos parados sobre la roca, Señor, firmes, sin desmayar. Tú nos advertiste, Padre, en tu palabra que habría señales de tu venida, y en ocasiones se nos olvida que tú vienes pronto. Se nos hace una costumbre ver lo que vemos a nuestro alrededor. Vemos en los noticieros lo que pasa, lo que sucede, nación contra nación, rumores de guerra, pestes, hambres. Pero tú vendrás, Señor, y tú dijiste en tu palabra que tenemos que estar atentos a tu segunda venida, porque no queremos estar desprevenidos, no queremos estar distraídos, queremos estar preparados, Señor. No queremos ser como esas vírgenes que eran imprudentes y que no llenaron sus lámparas de aceite, sino que queremos ser como estas otras mujeres, estas vírgenes que fueron prudentes y llenaron su lámpara de aceite y estaban preparados y preparadas para tu venida, Señor. Tú vienes pronto por tu iglesia, Señor. Tú vienes por tu pueblo, y nosotros debemos de estar preparados para cuando tú vengas, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tú en tu palabra nos enseñas y nos adviertes cómo será tu venida. Te alabamos a ti, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.